La expresidenta interina Yanine Áñez tiene un nuevo dolor de cabeza, hay una nueva acusación en su contra. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Leopoldo Vegas desde Bolivia, analista político internacional. Leopoldo, gracias por tu predisposición de siempre. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Un gusto saludarte. Buena voz y a tu audiencia. Bueno, igualmente, ¿eh? Leopoldo, a ver, ¿qué nueva acusación tiene la expresidenta boliviana? Y dicho sea de paso, después te voy a preguntar cuál es la actual situación que está padeciendo justamente Yanine Áñez. Bueno, Yanine Áñez, ella dirigió el gobierno de transición entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. El, y por este mandato debería ser reconocida como expresidenta de forma constitucional. El gobierno no la reconoce y Ajá. simplemente porque los expresidentes y vicepresidentes deberían gozar de procesos judiciales autorizados por la Asamblea Legislativa, autorizados por el Tribunal Supremo de Justicia, pero en estos momentos el movimiento del socialismo, el partido de gobierno, al no contar con 2/3 de los votos en la Asamblea Legislativa, que esto permitiría la autorización de un proceso judicial en contra de una exmandataria, el movimiento del socialismo lo que ha hecho es no reconocer que fue presidenta, sino ex senadora. Con esa figura jurídica, pretenden enjuiciarla como en proceso ordinario, desconociendo su investidura que ocupó durante un año. Sí, pero Y eso se cae ha de sido, suyo porque hay una asunción, por más que haya sido senadora, una asunción a un cargo de vicepresidenta y luego quedó ejerciendo el poder. O sea, no se puede tapar la realidad. ¿Eh? Hay una asunción con escribanía de gobierno que se dio de manera también constitucional, más allá de los avatares o el contexto que se sufrió, ¿no? Me parece que tarde o claro, temprano eso se decanta. claro, lo que pasa es que está el antiguo relato si fue golpe de Estado, como sostiene el movimiento al socialismo, o si fue la renuncia del entonces presidente Evo Morales, como sostienen los que dirigieron la movilización ciudadana en 2019. Ujú. Total que, a consecuencia de la investidura de Yanine Áñez, ella enfrenta en estos momentos dos procesos por la vía ordinaria. Uno, por la designación de un cargo en una función pública. El proceso fue iniciado en el 2022. Esto le concedió jurisprudencia para que ahora en el caso Sencata, el caso en la que hubo muertos durante las protestas, donde hubo la intervención militar, en la que se evidencia de que sí hubo personas fallecidas, que hubo exceso de violencia, a ella se la pretenda enjuiciar por la vía ordinaria, desconociendo su condición de expresidenta. Ujú. Y lo que reclama la oposición en el país es que hasta un dictador, en este caso de Luis García Mesa, que tuvo una de las dictaduras más sangrientas que se recuerden en Bolivia, fue sometido a juicio de responsabilidades, como se denomina aquí, juicio de responsabilidades para las altas autoridades de Estado, pero a Yanine Áñez se le está desconociendo ese derecho. Y ahí es donde se centra el debate en esta, en estas dos ocasiones. ¿Y cuál es la situación de Yanina Áñez? ¿Sigue detenida? ¿Está con detención domiciliaria? ¿Cómo está la situación de la expresidenta? Bueno, Yanine Áñez se encuentra recluida en el penal de Miraflores desde prácticamente su detención, que fue en marzo del 2021. Ya Sin Yanine condena Áñez, firme, es decir, siempre por intermedio de la investigación, pero no hay ninguna condena firme, estamos en proceso investigatorio, vamos a decirlo del tema de la justicia. Nada, claro, se encuentra en diferentes procesos, se le vencen los plazos y se le inicia otro juicio claro. por diferentes hechos ocurridos durante su gestión. Ahí se mencionan hechos de corrupción, se mencionan hechos de designaciones, incumplimiento de deberes, se mencionan también eh,
estos casos de masacre sangrienta, en Está fin, bien, pero hay siempre varias por figuras detención legales. preventiva, porque la justicia no llegó al fondo de la cuestión de ninguna de estas investigaciones o procesos. O sea, sigue con detención preventiva una persona que ha sido expresidenta. Como vos me decías, hasta un dictador gozaba de otra referencia en un proceso judicial en Bolivia. Entonces, da la sensación que acá netamente es un estirar y pagar viejas deudas o facturas desde el sector político del oficialismo. Más allá de que la Claro, justicia opere tranquilo o no, no daría la sensación esto, ¿no? esa es parte del descrédito de la justicia boliviana. Han habido, en los dos últimos años han habido mm, comisiones, por ejemplo, vino el alto comisionado para la justicia y los abogados de la ONU, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el diagnóstico es el mismo. La justicia boliviana está sometida, no solo de este gobierno ni durante el gobierno del MAS, sino que la justicia boliviana se somete al poder de turno. Porque cuando Yanine Áñez estuvo como presidenta, también hubo detenciones de personas vinculadas al gobierno de Evo Morales. Incluso, si recuerdan, estuvo detenido en una cárcel el exministro Carlos Romero, estuvo detenida Patricia Hermosa, que fue la secretaria de Evo Morales. La detuvieron simplemente porque llevaba unos documentos para que justificar justamente que Evo Morales tenía domicilio en Bolivia, porque se le estaba iniciando un proceso por terrorismo, sedición. Entonces no es un problema de, de ahora, sino que es un problema de la utilización del poder, la utilización de la justicia por el poder de Por el turno. poder político de En este turno. O caso, sea, no hay justicia independiente en correcto, en este Bolivia, caso, dicho por todos los organismos esa, internacionales. esa es el informe, o en eso coinciden los informes internacionales emitidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, como de los abogados de la justicia y abogados independientes de la ONU, lo dicen Human Rights Watch, cualquier institución que se refiera a la justicia boliviana coincide en eso. La justicia está sometida al poder de turno. ¿Cómo lo Bueno, utilizan? Unos lo utilizan de una forma peor que otra, pero esa es la realidad. ¿Cuándo son las elecciones en Las Bolivia? elecciones, las elecciones están previstas para 2025. Lo que viene a fin de año, para octubre, están contempladas las elecciones judiciales, que es la selección por voto popular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. ¿Qué ocurre antes de que el ciudadano acuda a las urnas a votar? Hay una preselección de parte de la Asamblea Legislativa de los candidatos que van a participar de este proceso. ¿Qué ocurrió ayer, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa? Se aprobó un reglamento para la selección de candidatos que elimina la, el, 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 su filiación política en algún partido cuando anteriormente se vetaba a los que no tuvieran 8 años. O sea, para ser candidato tenía que haber renunciado 8 años antes a un partido político o no haber ejercido cargos públicos. Ahora, para esta elección de octubre, se permite que un funcionario o un político renuncie hoy a sus funciones o se desafilie al partido y mañana puede ser candidato. Entonces, lo que vamos a ver es una elección judicial y un próximo órgano judicial bastante politizado y con personas que de repente, si hoy forman parte del gobierno de Luis Arce o ayer formaron parte del gobierno de Evo Morales o de Yanine Áñez, pueden postularse para estos cargos judiciales. Ok. Leopoldo, ha sido muy amable y agradezco la gentileza como siempre. Ha sido muy concreto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Horacio. Un gusto conversar con usted y siempre a su disposición. Muchísimas gracias. Desde Bolivia, Leopoldo Vegas, entonces analista internacional sobre la situación de la expresidenta Yanine Áñez y la falta de independencia por parte de la justicia boliviana, siempre sometida al poder político de turno. Hay más en esta edición.